En la historia de los reyes de Roma, un nombre resuena con una nota discordante, como un eco de oscuridad y desprecio: Tarquinio el Soberbio. No es recordado por la visión fundadora de Rómulo, la piedad de Numa, la estrategia de Anco Marcio ni las reformas de Servio Tulio. Su figura emerge como el arquetipo del tirano, el monarca cuya arrogancia desmedida, su crueldad implacable y su desprecio por las leyes y los hombres lo convertirían en el catalizador del fin de una era. Su reinado, el séptimo y último, no solo pondría fin a la monarquía, sino que marcaría a fuego el alma romana con una aversión tan profunda hacia la realeza que moldearía su destino durante siglos. La historia de Tarquinio el Soberbio es un descenso a los abismos de la ambición sin límites. Conoceremos su despiadado ascenso al trono, manchado con la sangre de su predecesor, Servio Tulio, y orquestado con la complicidad de su propia esposa. Su gobierno no conocería la consulta ni el consenso. Sería un régimen de opresión, en el que la voluntad del rey sería la única ley y el miedo la moneda con la que gobernaría. Exilios forzados, ejecuciones sumarias y confiscaciones marcarían su camino, desmantelando las reformas que habían buscado beneficiar al pueblo. Irónicamente, bajo su dominio, Roma vería finalizar grandes construcciones iniciadas por sus predecesores, como el majestuoso templo de Júpiter Óptimo Máximo y la expansión de la Cloaca Máxima. Sin embargo, estas obras, más que símbolos de gloria, serían testigos del sufrimiento de una población forzada a trabajar en condiciones brutales. Su política exterior reflejaría esa misma brutalidad: sometimiento por la fuerza, engaños y una absoluta falta de diplomacia. Pero sería un acto atroz, un crimen de honor y depravación cometido por su propio hijo, el que encendería la chispa de la rebelión. La violación de Lucrecia no solo sería la gota que colmó el vaso, sino el incendio que consumiría la última vestidura de la monarquía. Este ultraje, seguido del suicidio de la virtuosa Patricia, desencadenaría una revuelta popular liderada por aquellos que, con un juramento de hierro, pondrían fin a la tiranía de los tarquinios. La figura de Tarquinio el Soberbio es, por tanto, mucho más que la de un gobernante impío. Es el catalizador del odio romano hacia los reyes, el último eslabón de una cadena de despotismo cuya ruptura daría paso a la más importante transformación de Roma, el nacimiento de la República. Su tiranía no fue solo el ocaso de una dinastía, sino el impulso de un cambio político que convertiría a la ciudad-estado en el epicentro de un imperio sin igual. El eco de los últimos gritos de Servio Tulio y el crujido de las ruedas del carro de Tulia Menor sobre el cuerpo de su propio padre aún resonaban en la Vía Scelerata. Aquel acto de brutalidad sin precedentes no solo había sido un parricidio, sino el preludio sangriento del ascenso al poder de Lucio Tarquinio, quien pronto sería conocido por el ominoso epíteto de El Soberbio. Su llegada al trono no fue resultado de la elección, ni del derecho de herencia legítima, sino de la usurpación más descarada y vil que Roma había presenciado. La conspiración para derrocar a Servio Tulio había sido cuidadosamente calculada por Lucio Tarquinio y su esposa, Tulia Menor. Unidos por una ambición sin límites y una crueldad implacable,
habían eliminado a sus respectivos cónyuges para consolidar su alianza y allanarse el camino hacia el trono. El asesinato del anciano monarca, ejecutado con absoluta premeditación, no solo marcó el fin de una era de reformas y equidad, sino el inicio de una monarquía marcada por la tiranía. Con Servio Tulio eliminado, Lucio Tarquinio no perdió tiempo. No buscó la aprobación del Senado ni del pueblo, ni siquiera intentó disimular sus intenciones. Se proclamó rey sin mediaciones, ascendiendo al trono a través de la fuerza y la intimidación, escoltado por un séquito armado. Su coronación no fue más que un acto de imposición, una declaración abierta de que su poder no se sustentaba en la ley ni en el consentimiento, sino en la violencia y la audacia. Desde el primer día de su reinado, dejó claro que no gobernaría para el pueblo, sino por encima de él. Las primeras acciones de Tarquinio el Soberbio fueron tan despiadadas como su ascenso. Consciente de la fragilidad de su legitimidad, dedicó sus esfuerzos iniciales a eliminar cualquier voz opositora. Ejecutó a varios de los principales senadores leales a Servio Tulio, junto con otros patricios influyentes que cuestionaban su autoridad. Quienes no fueron ejecutados fueron exiliados, sus bienes confiscados y sus familias humilladas. La disidencia no era una opción bajo su gobierno. Con mano de hierro desmanteló las reformas de su predecesor, especialmente aquellas que otorgaban representación y voz a las clases populares, asegurando que toda autoridad quedara concentrada en sus propias manos. Su desprecio por la ley, su arrogancia y su brutalidad le valieron el sobrenombre de Superbus, que significaba el arrogante o el soberbio. Desde el inicio de su reinado quedó claro que su gobierno sería uno de opresión, no de orden. Tarquinio el Soberbio se convirtió en el símbolo de la tiranía absoluta, y su nombre quedaría grabado en la memoria colectiva de Roma como el último y más detestado de sus reyes. Su reinado, forjado en sangre, sería la chispa que encendería el fuego del descontento, el catalizador que años después justificaría el fin de la monarquía y la fundación de la república. La sombra de la tiranía se había posado sobre Roma y sus ciudadanos pronto sentirían el peso asfixiante de su yugo. El ascenso de Tarquinio el Soberbio marcó el inicio de una era oscura para Roma, un reinado en el que la tiranía se impuso desde el primer día. A diferencia de sus predecesores, que en mayor o menor medida buscaron legitimidad o cooperación con las instituciones existentes, Tarquinio despreciaba cualquier forma de consenso. Su gobierno no se apoyaba en la tradición ni en el derecho, sino en la brutal afirmación de su poder absoluto. Una mano de hierro que sofocó cualquier intento de disidencia. Tarquinio el Soberbio gobernó sin consultar al Senado ni al pueblo. Aquel venerable consejo que había asesorado a los monarcas desde los tiempos de Rómulo y que bajo Servio Tulio había adquirido influencia, fue reducido a una mera formalidad. Sus deliberaciones fueron ignoradas, sus miembros despojados de autoridad y en muchos casos perseguidos. Las asambleas populares, como la Comitia Centuriata creada por Servio, fueron vaciadas de su poder real y convertidas en instrumentos para ratificar las decisiones impuestas por el rey.
Las reformas sociales y militares del monarca anterior fueron desmontadas o simplemente olvidadas. El censo dejó de realizarse, la estructura de clases perdió su propósito inicial y la participación cívica se desvaneció bajo la sombra de la autocracia. Para consolidar su control, Tarquinio recurrió a la ejecución, el exilio y la confiscación de bienes. Todo aquel que mostrara oposición o incluso tibieza en su lealtad era eliminado sin piedad. Las purgas fueron constantes y despiadadas. Quienes lograban escapar de la muerte eran condenados al destierro, sus propiedades incautadas para engrosar el tesoro del rey y recompensar a sus seguidores. Familias enteras, antiguamente pilares de la sociedad romana, fueron despojadas de sus riquezas y su posición, enviando un mensaje aterrador al resto de la población. La desobediencia era sinónimo de ruina. La tiranía y el miedo fueron los pilares sobre los que Tarquinio el Soberbio edificó su reinado. No buscaba el afecto de su pueblo ni la lealtad nacida del respeto, gobernaba mediante el terror. Su guardia personal ejecutaba sus órdenes sin cuestionarlas, sus espías estaban en todas partes y su justicia era sumaria y cruel. No existía ley que limitara su voluntad ni garantía de derechos para los ciudadanos. Este despotismo marcó un contraste brutal con los reyes anteriores, incluso con su propio padre, Tarquinio Prisco, quien había aspirado al prestigio y la popularidad. La opresión bajo Tarquinio el Soberbio fue tan abrumadora y su desprecio por las libertades romanas tan flagrante, que su nombre se convertiría en un anatema en la memoria colectiva de Roma, un recordatorio eterno de los peligros del poder sin control. La ironía del destino quiso que, a pesar de su brutalidad, Tarquinio el Soberbio fuera el monarca que completaría algunas de las obras más monumentales de Roma. Sin embargo, su legado arquitectónico no fue reflejo de su grandeza ni de su generosidad, sino un testimonio del sufrimiento de un pueblo sometido. Las maravillas que hoy admiramos fueron erigidas sobre la base del trabajo forzado, la extenuante explotación de los ciudadanos y la despiadada voluntad de un tirano obsesionado con su propia magnificencia. La joya indiscutible de sus construcciones fue la finalización del imponente templo de Júpiter Óptimo Máximo en la colina capitolina. Iniciado por su padre, Tarquinio Prisco, este templo estaba destinado a convertirse en el santuario más grandioso de Roma, consagrado a la tríada capitolina, Júpiter, Juno y Minerva. Tarquinio el Soberbio, empeñado en dejar su huella de dominio, no escatimó esfuerzos en llevar a cabo el proyecto. Importó artesanos etruscos, entre ellos el célebre escultor Bulca de Veyes, responsable de las espectaculares decoraciones de terracota y la majestuosa cuadriga que coronaba el templo. Su finalización fue un acto de poder y ostentación, un símbolo del futuro de Roma como centro religioso y político del Lacio. Con su escala imponente y su ubicación prominente, el templo se convirtió en el epicentro del culto estatal, un símbolo perdurable de la majestuosidad romana y de la voluntad inflexible de su gobernante. Paralelamente, Tarquinio dirigió la expansión y culminación de la Cloaca Máxima, el gigantesco sistema de drenaje que cambiaría la estructura urbana de Roma.
iniciado por los primeros tarquinios y perfeccionado por Servio Tulio. Este proyecto alcanzó su máxima funcionalidad bajo el reinado del Soberbio. Se cree que fue bajo su dirección que se construyeron las impresionantes bóvedas de piedra que convirtieron la cloaca en una red subterránea eficiente, capaz de sanear el foro y otras áreas bajas de la ciudad. Este avance no solo mejoró la salubridad de Roma, sino que también permitió la urbanización de zonas pantanosas, asegurando el crecimiento continuo de la ciudad. Sin embargo, la magnificencia de estas obras tenía un precio y el costo humano fue devastador. Tarquinio el Soberbio recurrió sin vacilación a la explotación sistemática de la población, obligando a plebeyos y ciudadanos de las clases más bajas a trabajar bajo condiciones inhumanas. No había descanso, no había remuneración justa, solo el látigo y la orden de un rey que veía en su pueblo un recurso para su propia gloria. Hombres, mujeres e incluso niños fueron arrancados de sus hogares para arrastrar bloques de piedra, cavar zanjas y levantar muros bajo la vigilancia despiadada de los capataces. Cada ladrillo colocado en el Capitolio, cada arco de la cloaca, era una marca de la opresión que sostenía su reinado. Estas obras, aunque fundamentales para la evolución de Roma, no fueron recordadas como testamentos de grandeza, sino como monumentos a la tiranía. Reflejaban el poder absoluto de un gobernante que priorizaba su propia gloria sobre la dignidad de su pueblo. Lo que Tarquinio el Soberbio creía que aseguraría su inmortalidad, no haría más que alimentar el resentimiento de una ciudad que en los años venideros hallaría la fuerza para destruir la corona que había sumido a Roma en el miedo. El reinado de Tarquinio el Soberbio, marcado por la opresión interna, no significó una pausa en la expansión militar de Roma. Por el contrario, sus campañas continuaron con la misma brutalidad y astucia que definieron su gobierno. Su objetivo era claro: consolidar la hegemonía romana en el Lacio y extender su dominio. Sin embargo, sus métodos rara vez se guiaban por la honorabilidad o la justicia en su estrategia. El engaño era tan esencial como la fuerza de las armas. El episodio más revelador de sus tácticas militares fue la conquista de Gabii, una próspera ciudad latina que se resistía ferozmente a la dominación romana. Durante meses, Tarquinio intentó doblegarla por la fuerza, pero los gabinos demostraron ser un adversario formidable. Frustrado por el prolongado asedio, el rey ideó un plan que evidenciaba su maestría en el arte de la perfidia. En el centro de su estratagema estaba su propio hijo, Sexto Tarquinio, el mismo que más tarde cometería el crimen que precipitaría la caída de la monarquía. Siguiendo las instrucciones de su padre, Sexto se presentó en Gabii como un desertor perseguido. Con el cuerpo marcado por azotes autoinfligidos, relató una desgarradora historia de maltrato y persecución a manos de Tarquinio. Hábil en el arte del engaño, logró convencer a los gabinos de que era un refugiado en busca de venganza contra el tirano romano. Los ciudadanos de Gabii, creyendo en su relato y viendo en él a un valioso aliado, le abrieron sus puertas y lo acogieron en su comunidad. Pronto Sexto se convirtió en una figura de influencia dentro de la ciudad, participando en sus consejos y ofreciendo estrategias militares.
con el tiempo debilitó las defensas internas, sembró la discordia entre los líderes y eliminó discretamente a los más leales al gobierno de Gabi. Y cuando sintió que su control era absoluto, envió un mensajero secreto a su padre en Roma, pidiendo instrucciones sobre cómo proceder. La respuesta de Tarquinio el Soberbio fue tan escalofriante como efectiva. Sin pronunciar una sola palabra, recibió al mensajero en su jardín y mientras paseaba, golpeó con su bastón las cabezas de las amapolas más altas. El mensaje era claro: eliminar a los principales líderes de Gabi. Sexto, interpretando la orden silenciosa, ejecutó sistemáticamente a los hombres más influyentes de la ciudad, dejando a Gabi sin un gobierno capaz de resistir. Con su estructura desmoronada, Gabi cayó sin necesidad de una sola batalla. Esta estratagema de Gabi se convirtió en el ejemplo paradigmático de las tácticas de Tarquinio para someter a sus enemigos. No se limitaba a la confrontación directa, sino que utilizaba la intriga, el engaño y la manipulación para alcanzar sus objetivos. Su diplomacia era una máscara para la coerción y sus promesas meras herramientas de manipulación. Gracias a este método, expandió el dominio romano en el Lacio no solo por la fuerza de sus legiones, sino también por su capacidad de quebrar la voluntad de sus adversarios. Gabi cayó víctima de su duplicidad y con ella Roma consolidó su poder. El reinado de Tarquinio el Soberbio demostró que la expansión podía lograrse no solo con valor en el campo de batalla, sino con una voluntad férrea de engañar y dominar. La política exterior de Tarquinio el Soberbio fue un reflejo de su tiranía interna. Así como gobernaba Roma con mano de hierro y desprecio por la ley, su relación con la Liga Latina no se basó en el consenso ni en el respeto mutuo, sino en la dominación absoluta. Lo que otros monarcas, como Servio Tulio, habían construido con diplomacia y alianzas estratégicas, Tarquinio lo convirtió en una red de sumisión forzada, donde las ciudades latinas no eran aliadas, sino vasallos a su servicio. Durante generaciones, los reyes de Roma habían intentado integrar a las ciudades del Lacio a través de acuerdos equilibrados, cultos compartidos y tratados basados en el respeto. Aunque Roma siempre había ostentado una posición dominante, sus predecesores al menos habían mantenido cierta apariencia de cooperación. Tarquinio el Soberbio, en cambio, desdeñó todo atisbo de diplomacia. Para él, la hegemonía romana no debía depender del acuerdo, sino del sometimiento. Los tratados y alianzas bajo su reinado no eran negociaciones, sino imposiciones. Si una ciudad latina mostraba resistencia, Tarquinio recurría a la intimidación, al chantaje o, cuando era necesario, a la intervención militar directa. Cualquier urbe que intentara mantener su autonomía o que se aliara con un enemigo de Roma era severamente castigada. Sus líderes eran depuestos, sus fortunas confiscadas y sus murallas reducidas a escombros. La reputación de crueldad del rey se convirtió en su herramienta más eficaz. El terror era un arma tan poderosa como sus legiones. Con el tiempo, esta estrategia condujo a una consolidación forzosa de la hegemonía romana sobre el Lacio. Las asambleas de la Liga Latina, que alguna vez habían sido foros de discusión y decisión colectiva,
quedaron reducidas a instrumentos para ratificar los deseos del monarca. Los contingentes militares latinos fueron absorbidos por el ejército romano, usados en campañas que beneficiaban exclusivamente a Roma. Las disputas internas entre las ciudades latinas no se resolvían por arbitraje, sino por el decreto unilateral de Tarquinio, que aseguraba que cada decisión reforzara su dominio. En cada uno de estos aspectos, la arrogancia de Tarquinio el Soberbio se manifestó con una claridad indiscutible. Así como despreciaba al Senado y a los ciudadanos de Roma, desestimaba cualquier idea de igualdad entre las ciudades latinas. Su reinado no fue solo una dictadura dentro de su propia capital, sino una imposición despiadada sobre toda la región. Sin embargo, como siempre sucede con los regímenes basados en el miedo, la opresión sembró la semilla de la rebelión. Las ciudades latinas, aunque subyugadas, jamás olvidarían el yugo al que fueron sometidas. Su resentimiento se sumaría al descontento romano, preparando una tormenta que tarde o temprano arrasaría con el trono del último rey de Roma. A pesar de su poder absoluto, el destino de Tarquinio el Soberbio estaba por desmoronarse y la semilla de su ruina germinaría en un escenario inesperado. Un campamento militar en medio de un tedioso asedio a Ardea, la rica ciudad de los rútulos que resistía con obstinación los embates del ejército romano. La campaña se había prolongado más de lo esperado, agotando recursos y exasperando a los príncipes tarquinios, quienes veían frustrada la gloria de una victoria rápida. Fue durante una noche ociosa, lejos del fragor de la batalla, cuando un grupo de jóvenes nobles se reunió en un banquete. Entre ellos estaban Tito y Arrunte Tarquinio, hijos del rey, su primo Sexto Tarquinio y Lucio Tarquinio Colatino, esposo de Lucrecia y sobrino del monarca. Como suele ocurrir entre soldados aburridos, la conversación derivó en una discusión sobre la virtud y fidelidad de sus esposas. Cada uno exaltaba las cualidades de la suya, pero Colatino, con serena convicción, afirmó que ninguna mujer podía igualar la piedad y dedicación de su amada Lucrecia. La disputa se acaloró y los jóvenes, impulsados por el vino y el espíritu de rivalidad, decidieron resolverla de manera inusual. ¿Para qué discutir con palabras?, propuso Colatino. Vamos a sorprender a nuestras esposas en Roma. La que encontremos entregada con mayor esmero a sus deberes será la más virtuosa. La idea fue recibida con entusiasmo. Montaron sus caballos y a toda prisa se dirigieron hacia la ciudad, ansiosos por comprobar la verdad de sus afirmaciones. Su visita reveló un contraste elocuente. Al llegar primero a la casa del rey, encontraron a las princesas sumergidas en el ocio de un banquete suntuoso y conversaciones triviales, lejos de cualquier labor doméstica. Luego se dirigieron a la casa de Colatino. Allí, pese a la hora avanzada y la ausencia de su esposo, hallaron a Lucrecia no en la comodidad, sino sentada en el atrio, rodeada de sus sirvientas, hilando lana en su telar. Su rostro reflejaba seriedad y concentración, supervisando con diligencia el trabajo de sus esclavas, mientras ella misma participaba activamente. Era el retrato de la matrona romana ideal, laboriosa, virtuosa, piadosa y devota a su hogar.
Los príncipes reconocieron al instante la superioridad de Lucrecia. Su modestia, su belleza y su inquebrantable virtud eran evidentes. Colatino se regocijó con la victoria de su esposa, mientras los demás la elogiaban, pero para Sexto Tarquinio la imagen de Lucrecia no despertó admiración, sino un oscuro deseo. Su corazón, ya corrompido por el poder y la impunidad, no vio en ella un modelo de virtud, sino una conquista pendiente. La pureza de Lucrecia no lo inspiró a la nobleza, sino que avivó en él una sed enfermiza de poseerla, de quebrar su honor y de mostrar su dominio absoluto. Esa noche, mientras los demás regresaban al campamento, Sexto Tarquinio se quedó atrás, con su mente ya maquinando el crimen que no solo destruiría la vida de una mujer inocente, sino que también sellaría el destino de la monarquía romana. La apuesta fatal había sido hecha. La oscuridad de aquella noche no solo cubrió Colacia, sino que también marcó para siempre la historia de Roma. Sexto Tarquinio, consumido por una lujuria enfermiza que había despertado al contemplar la virtud de Lucrecia, cabalgó de regreso a la casa de Colatino con un propósito siniestro. Bajo el pretexto de una visita de cortesía, fue recibido con la hospitalidad que el vínculo familiar exigía. Nadie imaginaba que bajo su aparente amabilidad se ocultaba la intención de cometer un crimen abominable. Cuando la casa cayó en el silencio de la noche y sus habitantes dormían, Sexto Tarquinio se deslizó hasta la habitación de Lucrecia, blandiendo su espada. La despertó y con voz cargada de amenaza le reveló sus intenciones. Horrorizada, Lucrecia suplicó por su honor, luchando con todas sus fuerzas. Pero Sexto, con la brutalidad propia de su linaje, no cedió. La amenaza no era solo la muerte, sino la ignominia si resistía. La mataría y colocaría junto a su cuerpo el cadáver de un esclavo, condenándola a una falsa deshonra ante su esposo y su familia. Para una mujer romana de su estatus, la difamación era un destino peor que la muerte. Con este espantoso ultimátum, Lucrecia fue forzada, víctima de un acto de pura violencia y vileza. La mañana siguiente, destrozada por la atrocidad sufrida, Lucrecia envió mensajeros urgentes a su padre, Espurio Lucrecio, en Roma, y a su esposo, Lucio Tarquinio Colatino, en el campamento de Ardea. Les suplicaba que acudieran de inmediato, cada uno acompañado por un amigo de confianza. Algo terrible había sucedido y su decisión ya estaba tomada. Cuando Espurio Lucrecio llegó con Publio Valerio y Colatino con Lucio Junio Bruto, encontraron a Lucrecia sentada, llorando desconsoladamente. La escena era desgarradora. «No te aflijas», dijo Colatino. «Si estás viva, ¿por qué gemir?». Pero Lucrecia, con voz entrecortada, reveló la verdad. «Las huellas de un hombre extraño están en mi lecho, Colatino». Aunque no se consideraba culpable, pues su voluntad nunca había cedido, no podía vivir con la humillación. Su decisión de revelar el crimen no era un acto de debilidad, sino un acto de fortaleza moral. Quería que su memoria quedara intacta, que su familia supiera la verdad antes de que el silencio manchara su honor. Con una resolución trágica, pronunció sus últimas palabras: «Aunque me absuelvo de la culpa, no me libraré del castigo. Ninguna mujer después de Lucrecia vivirá con deshonor».
Acto seguido, extrajo un pequeño puñal oculto bajo su túnica y ante los horrorizados ojos de su padre, su esposo y sus amigos, se lo clavó en el corazón. Su cuerpo cayó al suelo, su sangre tiñendo sus ropas y su lecho, dejando un último símbolo de su virtud y su desesperación. La indignación de los presentes fue inmediata y avasalladora. Colatino y su padre, abrumados por el dolor, la sostenían entre llantos y clamaban su pérdida. Pero fue Bruto, aquel al que todos habían creído un hombre inofensivo, quien reaccionó con una lucidez feroz. Se acercó al cadáver, arrancó el puñal aún ensangrentado y, sosteniéndolo en alto, juró ante la memoria de Lucrecia que jamás permitiría que otro rey gobernara Roma. Así, el crimen de Sexto Tarquinio no solo había arrebatado la vida de una mujer noble, sino que había encendido la llama de una revolución, la chispa que pondría fin a la monarquía y daría origen a la República Romana. La sangre de Lucrecia, esparcida sobre el lecho de su honor ultrajado, no fue solo el último vestigio de su vida, fue el catalizador de una revolución. Su trágico suicidio no solo puso fin a su sufrimiento, sino que encendió una chispa de furia y determinación que incendiaría el corazón de Roma. Su cuerpo inerte, víctima de la deshonra impuesta por un Tarquinio, se convirtió en el símbolo insoportable de la tiranía. Es el último agravio de una monarquía que se tambaleaba sobre los pilares de la opresión. Entre los testigos de aquella desgarradora escena estaba Lucio Junio Bruto. Aunque descendiente de una antigua familia patricia y sobrino del propio Tarquinio el Soberbio, Bruto había pasado su vida en la sombra, disimulando su inteligencia tras una fachada de mediocridad. Para protegerse de la paranoia del rey, Bruto había fingido torpeza, adoptando el papel de un hombre simple e inofensivo. Ese engaño, que le valió el apodo de Bruto el Tonto, le permitió sobrevivir en un ambiente donde la astucia era castigada con la muerte. Pero en ese momento la máscara se quebró. La imagen de Lucrecia, sacrificada por la depravación de un Tarquinio, despertó al verdadero Bruto. Con una determinación feroz, tomó el puñal ensangrentado del cuerpo de la matrona. Alzándolo hacia el cielo, juró solemnemente ante los dioses y sus compañeros: «Juro por esta sangre tan pura antes del ultraje principesco, y llamo a los dioses a ser testigos, que perseguiré a Lucio Tarquinio el Soberbio, a su esposa impía y a toda su descendencia con fuego, hierro y todo medio que pueda, y que nunca más permitiré que un hombre gobierne como rey en Roma». Aquella no era solo una promesa de venganza, era una declaración de principios, el primer grito de la República. Bruto, el hombre que todos habían creído un necio, se reveló como un líder carismático y resolutivo. Espurio Lucrecio, el padre de Lucrecia, Colatino, su afligido esposo, y Publio Valerio, conmovidos por el dolor y la determinación de Bruto, se unieron al juramento. Llevaron el cuerpo de Lucrecia al foro de Colasia, y con el clamor de «muerte a los tiranos», iniciaron la rebelión. La noticia de la violación y el suicidio de Lucrecia, impulsada por el llamado a la libertad de Bruto, se propagó como un incendio. La indignación popular desbordó Colasia y pronto la revuelta se extendió hacia Roma. Bruto cabalgó hasta la ciudad, mostrando en público el cadáver de Lucrecia como prueba tangible del crimen de los Tarquinios.
frente a la multitud, pronunció un discurso apasionado, recordando las atrocidades del rey, el asesinato de Servio Tulio, la opresión de los plebeyos en las obras públicas, las confiscaciones y las ejecuciones de los nobles. El pueblo, harto de la tiranía, se levantó en una furiosa avalancha. Las puertas de Roma se cerraron para Tarquinio el Soberbio. El Senado, guiado por la determinación de Bruto, lo declaró depuesto. Cuando el rey, que se encontraba en el campamento de Ardea, intentó regresar apresuradamente, encontró su propia ciudad cerrada ante él. Con su familia expulsada y su poder destruido, el monarca fue desterrado, poniendo fin a una dinastía que había durado más de 2 siglos. El juramento de Bruto no solo vengó a Lucrecia, sino que dio nacimiento a una nueva era. Con el fin de la monarquía, Roma inició su camino hacia la república, la forma de gobierno que marcaría su destino y construiría un imperio sobre los escombros de la tiranía. La expulsión de Tarquinio el Soberbio de Roma no fue un simple destierro, fue el acto fundacional de la República. El tirano, acompañado por sus hijos, encontró las puertas de su ciudad cerradas para siempre por un pueblo que había jurado no volver a someterse a un rey, pero el exilio no significó su rendición. Consumido por el odio y su obsesión por el poder, Tarquinio dedicó el resto de su vida a una serie de intentos desesperados y violentos por recuperar el trono, librando batallas épicas contra la joven república. Su primer golpe desde el exilio fue una traición desde dentro. Consiguió infiltrar espías en Roma, quienes se aliaron con un grupo de jóvenes patricios descontentos, entre ellos los propios hijos de Lucio Junio Bruto el Libertador. Acostumbrados a la vida licenciosa de la corte monárquica, estos jóvenes añoraban los días de Tarquinio y conspiraban para restaurarlo. La conspiración fue descubierta y la justicia de la República no tardó en imponerse. Bruto, ahora cónsul, demostró una dureza que estremeció a Roma. Presenció sin pestañear la ejecución de sus propios hijos, sacrificando sus lazos familiares en nombre del bien común. Fue un acto que cimentó la seriedad de la nueva forma de gobierno y su determinación de no volver a la tiranía. Frustrado en sus intentos internos, Tarquinio buscó apoyo externo. Se dirigió a las poderosas ciudades etruscas de Velles y Tarquinia, apelando a sus vínculos de sangre y herencia. Logró convencerlas de marchar contra Roma para restaurar la monarquía. Así se libró la primera gran confrontación entre la naciente república y los ejércitos etruscos leales a Tarquinio, la batalla de Silva Arsia. Fue una lucha encarnizada, donde Bruto cayó heroicamente, sellando su destino como mártir de la libertad romana. A pesar de las pérdidas, Roma resistió y Tarquinio vio frustrados sus planes una vez más. No pasó mucho tiempo antes de que Tarquinio encontrara un aliado aún más formidable en Lars Porsena, rey de Clusium, uno de los monarcas etruscos más poderosos de la época. Ambicioso y ansioso por expandir su influencia, Porsena marchó contra Roma con un vasto ejército, en lo que fue una de las pruebas más difíciles para la República. La ciudad estuvo al borde de la caída, pero fue salvada por el heroísmo legendario de sus ciudadanos.
La resistencia de Horacio Cocles, defendiendo en solitario el puente Sublicio contra el ejército etrusco, y la audaz acción de Mucio Escévola, quien quemó su propia mano para demostrar su determinación, son testimonios de la nueva virtud cívica romana. Aunque Roma perdió territorio y sufrió grandes daños, Porsena finalmente retiró sus tropas, y el sueño de restaurar a Tarquinio fue nuevamente aplastado. Aun así, la obstinación del tirano no menguó. Con sus últimos recursos buscó apoyo en la Liga Latina. Los latinos, resentidos por la hegemonía de Roma, se aliaron con el exiliado rey. La última gran confrontación, la batalla del lago Regilo, se convirtió en un clímax épico. La tradición narra que en este enfrentamiento los dioscuros, Castor y Pollux, descendieron a luchar junto a los romanos, a pesar de la desesperada lucha de Tarquinio y sus hijos. La derrota de los latinos fue absoluta. Sus hijos perecieron o huyeron, y el viejo rey, sin aliados ni esperanzas, se refugió en Cumas, donde finalmente murió sin volver a pisar Roma como soberano. Así, los persistentes intentos de Tarquinio el Soberbio por recuperar el poder solo sirvieron para consolidar la determinación de la República. Su legado no fue el de un monarca restaurado, sino el del último rey de Roma, el tirano cuya propia crueldad selló el destino de la ciudad y forjó su libertad. El reinado de Tarquinio el Soberbio se erige en la historia de Roma como el epítome de la opresión, un período de tiranía que, paradójicamente, dio forma a la libertad romana. Su nombre, el Arrogante, refleja con precisión su gobierno, marcado por el desprecio a las leyes, la brutalidad y el dominio absoluto. No fue simplemente el último rey, fue el ejemplo definitivo de lo que un monarca no debía ser, una figura que, por su propia depravación, sellaría el destino de la realeza en Roma para siempre. El comportamiento despótico de Tarquinio, junto con el crimen atroz de su hijo Sexto contra Lucrecia, no solo provocó indignación, sino que consolidó un rechazo visceral hacia la monarquía en el alma colectiva de los romanos. La palabra rex, que significa rey, pasó de ser un título de liderazgo a un anatema, sinónimo de tiranía, opresión y corrupción. Este desprecio no fue una mera preferencia política, sino una convicción moral y cultural, transmitida de generación en generación. Lo que antes había sido un símbolo de autoridad se transformó en el enemigo más temido de la libertad romana. La expulsión de Tarquinio el Soberbio no fue simplemente el fin de un monarca, fue el nacimiento de una nueva era. Como consecuencia directa de su caída, Roma tomó el salto definitivo, el establecimiento formal de la República Romana. Este nuevo sistema de gobierno partía de una premisa fundamental: el poder absoluto jamás volvería a recaer en una sola persona. Se instituyeron 2 cónsules elegidos anualmente, cuyas funciones se equilibraban mutuamente. El poder se distribuyó entre diversas magistraturas, mientras el Senado, liberado de la opresión real, recuperó y amplió su influencia. Se establecieron asambleas populares, dando voz a los ciudadanos en las decisiones del Estado. La ley y la participación reemplazarían para siempre la voluntad tiránica de un solo hombre. El impacto de la caída de Tarquinio trascendió su tiempo.
La historia de su reinado quedó como una advertencia eterna sobre los peligros del poder sin control. Cada nuevo magistrado, cada ciudadano, recordaría el precio de la complacencia ante la tiranía y la importancia fundamental de la libertad. Para evitar que alguien acumulase demasiada autoridad, los cónsules se alternarían el mando, se desarrollarían leyes para proteger a los ciudadanos de la arbitrariedad, y el concepto de libertas se convertiría en el pilar sagrado de la identidad romana, defendido con la vida misma. La memoria de Tarquinio el Soberbio, el rey tirano, fue el fundamento sobre el cual Roma construyó su más duradera contribución al mundo, la República.